Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, amigos y hermanos amados que nos visitan en esta programación hecha para el YouTube y de esta manera poder compartir esta santa convocación conforme a la voluntad de Dios. Gracias doy por poder estar aquí con cada uno de ustedes y como hacemos todas las fechas, para poder adorar y entrar en la presencia de ese Dios bueno, misericordioso y justo, necesitamos entrar con alabanza. Entendiéndolo así, por favor, quiero invitar a mis amados hermanos del grupo de la alabanza, quienes nos van a guiar en la adoración y entrar por los atrios para celebrar y honrar a nuestro Dios Todopoderoso. Hermanos de la alabanza, adelante. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo.
estamos tú y yo. Muchas gracias a ustedes, preciosos hermanos del grupo de alabanza. Nos han deleitado y hemos podido adorar a nuestro Dios. Gracias, porque hoy también quiero darle gracias a Dios que vivimos un aniversario más de este precioso país llamado Perú. Un país al cual amamos y en el cual estamos trabajando significativamente para poder hacer que este país cada día crezca y crezca con un propósito: que Dios sea reconocido en todos los ámbitos de nuestro país. Esta es una labor que la hacemos y la seguiremos haciendo para la gloria y honra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Bien, el día de hoy es de verdad algo que siempre va a constituir una expectativa, sobre todo cuando iniciamos un nuevo proceso, el cual anhelamos de que esté enmarcado dentro de las normas legales existentes y vigentes, y que podamos desarrollarnos en esa democracia, en esa forma legal en la cual Dios también nos avala y nos pide que seamos también personas que nos sujetemos a todo ese orden para poder vivir en paz con los demás. Así anhelamos, y este creo que debe ser el pedido que nosotros hacemos a nuestro Dios, porque esa paz, esa tranquilidad y ese sosiego, Dios es quien nos los va a entregar, porque en definitiva Dios está al control de todo esto. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro y decirle a nuestro precioso Padre: amado Padre Celestial, Rey único y todopoderoso, tú eres ese Dios el cual no tiene competencia, no tiene aquellos que puedan decir algo en contra de tu santa y soberana voluntad. Reconocemos tu señorío, Señor, sobre nosotros, sobre este país, sobre este mundo. Sé que muchos han tratado de hacer creer que no existes porque no te ven. Pero eres tú el autor de todo lo que está aquí establecido. Abrimos nuestros ojos y no vemos sino, Señor, todo aquello que tú, en esa sabiduría infinita, has diseñado, le has dado forma, vida, color, y nuestros ojos se deleitan al alzar ellos hacia los cielos y ver tu gloria. Mirar la naturaleza que tú has creado para nosotros nos da el gozo de saber que tu amor es vigente sobre cada uno de nosotros, y que cada día, al salir el sol, cada mañana, nos recuerdas que tu gran amor está vigente con nosotros. Gracias, precioso Dios. Te encomendamos este país, Señor. Sé que todo inicio causa expectativa. En algunas cosas, inseguridad. Pero nuestra seguridad eres tú. En ti confiamos y sabemos que tu protección siempre estará del lado de aquellos que te amamos y que te adoramos, porque tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan y nos ayudarán a bien, porque esa es tu voluntad. Gracias, amado Dios, gracias, Padre bendito, gracias por habernos hecho tus amados hijos. Hemos orado en el nombre de Jesús y todos decimos amén.
Realmente la soberanía y el gobierno de Dios sobre nuestras vidas es lo más importante. Y eso justamente es aquello que vamos a tocar el día de hoy. Así como nos sentimos y somos peruanos de corazón, al haber reconocido el señorío de nuestro precioso Dios y que ha hecho que la luz brille ante nuestros ojos al entender que Él compró el precio de nuestras vidas con esa preciosa sangre derramada en la obra de la cruz. Y hoy día, yo quiero decirte qué significa todo eso. Y estoy titulando de repente este mensaje. ¿Qué representa para ti nacer de nuevo? Sé que existen muchas opiniones en relación a este asunto, pero tú y yo sabemos lo que significa en realidad. La Biblia habla de Jesús. La Biblia habla de todo lo que tuvo que hacer Jesús para que tú y yo podamos recuperar esa vida eterna perdida. Y es aquí donde nosotros vamos a cifrar nuestra meditación. En Juan capítulo 3, del verso 1 hasta el verso 16. Sé que es bastante largo. Vamos a hacer simplemente vamos a extraer partes importantes de todos estos versos que hemos citado. Dice, había un hombre de los fariseos que su nombre era Nicodemo. Él era un maestro de la ley. Y entonces él le hace preguntas como normalmente cada uno de nosotros lo hacemos y lo haríamos ante personas que están más capacitadas. Y Jesús había mostrado esto. Y le dice, ¿cómo puede nacer un hombre de nuevo? Porque estamos hablando, ¿qué significa para ti nacer de nuevo? ¿Qué significa para ti ser un verdadero cristiano? Yo sé que somos peruanos porque hemos nacido en este precioso suelo, en esta tierra. Pero también nacer en Cristo Jesús establece una identidad. Y eso es lo que Nicodemo le pregunta. Y Jesús le responde. Le dice, de cierto te digo. Cada vez que escuches ese de cierto te digo, es allí donde vas a encontrar la contundencia de un mensaje, pero poderoso de Dios. Sé que toda la palabra es un mensaje poderoso, pero ahí está incidiendo Dios porque te hace ver que esto es importantísimo. Y le dice, de cierto, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchas veces nosotros hemos dicho ver, porque solo cuando veo creo. En este contexto Jesús está diciendo que el nacer de nuevo nos da la capacidad de entender, de ver, de que la luz brilla a nuestros ojos para poder saber que aquello que no se ve es quizás lo más importante para nuestras vidas. Y esto Jesús le responde más. Y hay una pregunta que en realidad lo deja, no sé si decirlo mal, cuando le dice que si no naces de nuevo. Y entonces él dice, bueno, para nacer de nuevo tendría que volver a entrar al seno de mi madre. Y Jesús le dice que no era necesario eso, sino otra vuelta Jesús cita, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Ahora está hablando de entrar, no solo de ver, sino de entrar. Entonces, cuando tú y yo establecemos que ahora a esa pregunta de este fariseo maestro de la ley, le dice que no era necesario volver a entrar al regazo, al seno de la madre para volver a nacer, sino que ahora deberíamos, esa es la explicación que Dios nos da, que debemos nacer del agua y del Espíritu. Dentro de los simbolismos bíblicos, el agua nos hablará de todo aquello que es el mensaje, el conocimiento, el fundamento, la voluntad de Dios. Y cuando nos habla del Espíritu, es la acción, es el mismo Dios actuando sobre nosotros. Entonces, esa conjunción del agua y del Espíritu nos hace acreedores a poder entrar en el reino de Dios. En otras palabras, a ser participantes netos, plenos, con una ciudadanía celestial, con una identidad celestial. Bien, eso es en realidad lo que le explica a toda esa pregunta que había surgido por el mensaje que había dado Jesús. Y bueno, nos vamos hacia el verso 16, que es el que queremos citarlo, ¿no? Y el verso 16 dice: de tal manera amó Dios a este mundo, ¿no es cierto?, que dio a su propio Hijo, ¿no? ¿Para qué? Para que Él, a través de su testimonio, nos haga comprender que este es lo más fundamental, el hecho más grande del amor más entrañable. ¿Darías tú a tu Hijo? Dios lo hizo para que tú y yo no nos perdamos, sino más bien podamos tener esta vida eterna, siendo ciudadanos del reino de Dios. Por eso envió Dios a su Hijo para salvarnos. Ahí está el principio. El nacer de nuevo, entonces, es nacer del agua y de la palabra. Bien, prosigamos ahora entonces en esta meditación que estamos haciendo y respondámonos qué significa nacer de nuevo. Perdón. Decía, hay muchas opiniones. Hay conceptos en donde la vida eterna no significa nada para muchos. En cambio, para aquellos que participamos, debemos considerar que todo esto que la palabra nos dice debe ser algo que nos levante de la condición en la cual nos encontramos. Cuando vemos estos versos del 1 al 16 en Juan 3, encontramos pues respuestas a muchas preguntas. Esas respuestas que hoy podemos decir nos han explicado qué cosa puedes hacer para ver el reino. Una cosa es ver, pero ¿qué puedes hacer para ser partícipe, para hacer eso que Dios quiere? Así podemos nosotros mirar y ver, pero también entrar en el reino de los cielos. Cuando tú y yo queremos acceder a lo que dice la palabra, sigue para adelante entonces con esto de la palabra, habrá la pregunta que todos y cada uno se hacen conforme lo hizo este precioso hombre que temía a Dios. Estoy hablando de ese hombre el cual le hace la pregunta: ¿cómo puedo nacer de nuevo?
Y tú también te dirás, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Bueno, le dio la respuesta a Nicodemo. Pero ahora la respuesta para ti, vamos a ponerlo así en un ámbito académico, está diciendo que no es que Dios te pida que tú tengas ciertos requisitos, no, sino lo que está diciendo Jesús es que en esos días la nación de Israel, esa nación judía, pues tenía muchos prejuicios de sobre todo determinar su identidad. Es de tal manera que miren, había solo 2 casas de la casa de Israel que se daban el privilegio, se erogaban el derecho de ser judíos, de ser hijos del Dios de Abraham y de Jacob. Alguien me dirá, ¿y los demás? Habían sido desechados. O sea, había demasiados conceptos encontrados entre los judíos y entre los samaritanos, que en realidad había pues una discordancia del mensaje de Dios y el mensaje de las costumbres y de los afanes judíos. Cuando Nicodemo en realidad le dice, ¿cómo puedo? Y le dice Dios, es que es necesario, ¿no?, que tengas primero que ver el reino. Y para eso, pues, le daba esta explicación. Para eso necesitas nacer de nuevo. El nacer de nuevo te hace ver la expectativa que tú puedes tener en ser participante de esta fe que nos hace hijos y sobre todo ciudadanos del reino. Pero ahora le dice, entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Y Jesús le dice, no, detente. Tienes que hacer solo 2 cosas. Y 2 cosas que no son de hechura manual ni pertenecen al contexto natural. Le dice que debe nacer del agua y también del Espíritu. ¿Qué significa esto? Lo habíamos dicho hace un instante. El agua establece todos los principios, fundamentos de lo que Dios es, de lo que Dios hace y de lo que Dios quiere. Y el nacer del Espíritu es acogernos a esa naturaleza de Dios, porque esa naturaleza de Dios más el agua nos hace participantes de esa preciosa ciudadanía celestial. Ahora, ¿esto contravendría alguna otra condición natural nuestra? No. Por el contrario, la nueva condición de nacer de nuevo establece no el cambio externo, sino establece un cambio interno. Y eso es lo que muchos hombres, ideólogos, políticos, sociólogos, establecen que para poder cambiar al hombre hay que cambiarle las circunstancias, hay que ponerle los entornos necesarios que lo coacten en un cambio. A través de esta explicación de Jesús te dice que tienes que nacer, que tiene que iniciarse dentro de ti con el agua y con el Espíritu. La consecuencia de esto que ocurre ahí adentro, en ese interior espiritual, es lo que le dice Jesús, el volver a nacer del agua y del Espíritu. Y uno se hace la pregunta, muy bien, ya puedo ver,
Ya puedo ser parte de ese reino. ¿Y esto qué va a hacer? Bueno, como dice también la palabra, tú y yo estaremos preparados para toda buena obra. ¿Por qué? Porque eres una nueva criatura. Y las cosas ahora para ti están preparadas para que lo bueno que ahora existe ya en ti pueda emerger y pueda ser aquello que se requiere para que se cambie hoy en nuestro medio. Preparado para toda buena obra. Amor, justicia, paz, misericordia, mansedumbre, templanza. Bueno, hay un montón, hay una lista enorme de cosas en las cuales ahora el ciudadano celestial, el ciudadano del reino de Dios, puede ser un líder, un participante de esa voluntad que viene de Dios. No es que este ciudadano toma la decisión de qué es lo que va a hacer. No, hay una voluntad que está sobre nosotros y que lo dijo Jesús con sus propias palabras. El Hijo del Hombre no ha venido a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad de aquel que le envió. Entonces, ahí, a través de esta respuesta, podía Nicodemo darse cuenta que entrar en el reino de Dios, eso hacía la diferencia de esas personas que hoy cometen el error de pensar que no son lo suficientemente buenas para ir al cielo y por consecuencia no tienen participación con Dios y que se esfuerzan por cumplir con ofrendas o quizás hasta ritualismos. Pero lo importante es lo importante. Nacer de nuevo. Algunos definen que esto, pues, está y lo argumentan diciendo que Dios tiene que aceptar todas estas cosas. La pregunta es esta: ¿Dios está al servicio nuestro o nosotros estamos al servicio de Dios? Ahí está la respuesta que tú necesitas darte. Porque si tú todavía sigues pensando que Dios debe someterse a ti, entonces estás viviendo una religiosidad. Pero si tú te das cuenta que tú debes someterte a Dios y Él es quien te va a cuidar, quien a través de su amor, lo ha dicho, amó Dios tanto a este mundo, que nos entregó a su propio Hijo. ¿Para qué? ¿Para hacernos un daño, un mal? ¿Podremos creer a aquellos que dicen que la fe es el opio del pueblo? No, imposible. Jesús no vino como un opio, ni vino trayendo palabritas. Vino trayendo amor y se entregó a sí mismo. Después de legarnos un mensaje maravilloso en cada una de sus acciones. ¿No te has dado cuenta que Jesús es el modelo de un hombre bueno, noble, de un hombre divino? Y alguien me dirá, eso no existe. Jesús fue y es la manera de explicarte que eso que dicen que no existe, Él lo ha explicado y lo ha mostrado no solo en su tiempo, sino de hoy hasta siempre. Y en las Escrituras habla de Él. No es alguien que no existe. Él es tan real como el aire que estás respirando. Es por eso que Nicodemo entiende y dice, ya Señor, ok, tengo que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Y es que ahí va
seguramente esa pregunta que se había hecho, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cuál es la consecuencia de esta experiencia que hace un instante le hemos llamado que se desarrolla en la parte interior del hombre y por lo tanto es una experiencia espiritual? Estamos hablando de un nacimiento en donde el principal artífice básicamente es el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo es quien te convence de delito y de pecado? Él es el que nos ayuda a entender cuáles pueden ser las buenas obras y nos ayuda a desechar aquellas que parecen buenas y no lo son. Y es que quizás para nosotros todavía si sigamos creyendo y pensando que las buenas obras nos van a dar la entrada hacia el cielo. No. Dios es quien da la entrada al cielo, a su reino. No es que hagas tú algo excepcional. Lo más difícil para alguien dirá, ¿será creer en Dios? Bueno, ese es el primer problema que tienes que salvar para ser ciudadano del reino. ¿Quién te va a mostrar esta verdad? El Espíritu Santo. Entonces, surgirán muchas ideas, sobre todo contrarias. Pero entonces ahora, te hago una pregunta. ¿Seguiremos creyendo lo que nos dicen que Jesús fue un invento? Si hoy la ciencia lo corrobora, es patético, perdonen que lo diga de esta manera, ¿no? Toda esta idea, toda esta contraposición de decir que Dios no existe, no tiene sino más allá de unos 50 o 60 años. Porque miren, para ellos el creer en Dios es algo lleno de ignorancia. Y los científicos tienen misericordia de nosotros porque estamos perturbados por el opio de la religión. Pero quiero decirte a ti, vamos un poquito más atrás. Encontraremos a Blas Pascal, cristiano, una de las mentes más prodigiosas, alguien que nos dio a conocer las leyes de la gravitación universal, Sir Isaac Newton, cristiano. Amado, el ser cristiano no es simple y sencillamente un sobrenombre que nos ponemos. No, es una condición por haber nacido de nuevo. Es una identidad, porque tú tienes un Padre del quien has nacido. Él nos engendró de propia voluntad suya. Entonces, cuando a veces las experiencias que están buscando y uno le dice nacer de nuevo, siempre trataremos de asociar al hecho físico de volver a esa sala de parto. No, Dios nos llevó a otra condición, una condición quizás mucho más radical, la cual establece el cambio voluntario de la persona. El creer en Jesús, el vivir en la fe de Jesucristo, va a ser la llave para que tú y yo podamos ingresar a ser nacidos de nuevo. Acabo de decir, esto no es una idea retrógrada
pasada de moda o que simplemente somos personas de una inteligencia muy minucia. No. Grandes mentes. Y hoy puedo decirles, en esos lugares donde la ciencia y la tecnología y la innovación, como a algunos les gusta llamar, existen cristianos. Esos centros de investigación que tiene la NASA, para alguien de repente eso no le significará mucho y querrá que las universidades sean los lugares de mayor referencia. Lo son. Pero en la NASA tenemos científicos cristianos. Y que no llegaron al cristianismo porque, bueno, eran fanáticos, no. Llegaron porque al ver la gloria de Dios y tratar de entender eso de una manera diferente, les dio la única explicación de aquello que no tiene explicación. Es bueno que todos y cada uno de nosotros sigamos investigando, ¿sí? Porque cuanto más investigues, llegarás a la certeza de que existe un Dios todopoderoso. Una vez más, digo, no somos salvos por nuestras buenas obras, sino porque Jesucristo vino, murió en la cruz, derramó su sangre, pagó el precio de tu salvación y de mi salvación. Por eso que ahora, una vez lavados y limpios, podíamos recuperar esa vida eterna. Y eso lo hizo la regeneración del Espíritu Santo. Vamos a leer en la palabra del Señor Tito, capítulo 3, verso 5. Cuando nosotros miramos la palabra, ahí va en este verso, nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Traducción, alguien me dirá, muy bien, esto significa simple y sencillamente que yo no soy salvo porque soy algo excepcional, porque hice maravillas o porque fui un gran científico, no. Fue por misericordia, que es otra manera de llamar a la gracia de Dios. Y Dios en esa su gracia procedió a hacer el lavamiento de mi vida. Sabes que como cristiano tengo que aprender a desaprender los malos hábitos y costumbres adquiridos durante toda mi vida. Yo sé que esto puede parecer risible a muchos, pero ¿cómo puedes hacer el bien queriendo hacer lo malo y lo bueno al mismo tiempo? Eso es lo que las filosofías hoy nos permiten entenderlo. Y te digo no. En Isaías 1:17 nos dice que aprendamos a hacer el bien. ¿Y cómo se aprende a hacer el bien? Si tú haces las cosas y bien, ¿te has dado cuenta que estás desaprendiendo a hacer las cosas malas? Ahora, yo no necesito estudiar cómo desaprender, no, necesito estudiar cómo hacer lo correcto. ¿Sabes? Esa es la experiencia de esta vida eterna. Nacer de nuevo nos ha cambiado la perspectiva, ya que significa que aún todavía no somos perfectos, pero sí seremos perfectos. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa
Todavía aún queda mora en nosotros. Sin embargo, si confesamos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras transgresiones, la sangre de Jesucristo, esa sangre vertida allá en la cruz del Calvario, el escenario donde Jesús derrotó al pecado y a la muerte, nos limpiará continuamente para que yo y tú como cristiano podamos vivir una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de sumisión y amor a Dios. Esas son las evidencias externas que se puede mostrar de ese cambio interior que ha ocurrido. Hoy yo sé que la predicación de este mundo es decirte que tú eres libre, que tú no tienes que depender de nadie. Aunque existen muchas personas que quieren gobernar tu dinero, gobernar tu posición, gobernar. Y claro, hay una forma en la cual hoy gobiernan el dinero, el poder, la política, las relaciones, ¿verdad? Pero en todo este mensaje siempre te dicen, sé libre. ¿Por qué? Porque no quieren que tú puedas entender que tú necesitas someterte a Dios. ¿Cómo aprenderás a hacer el bien? El mundo pensó que a través de la educación, y hoy ahora la tecnología, y quizás la innovación, podremos hacer del hombre alguien nuevo, alguien bueno. Pero te digo, ¿no te has dado cuenta que la educación es neutra? Y tú me dirás, ¿neutra? Sí. Porque con la educación puedo hacer algo bueno, así como que puedo hacer algo malo. Miren, con todos los desarrollos biológicos que hemos hecho, ¿cuántas armas biológicas tenemos? Ciencia, tecnología, todo es neutro. Todo está en base a quién dirige. Y es cierto, el que debe dirigir es un hombre bueno. Aquel que aprende a hacer lo bueno. Aquel que sabe ser guiado y dirigido por Dios. Gobernado por Él. Porque Él es bueno. Él es santo, 3 veces santo. Él es puro, en Él no hay imperfección. En Él no hay maldad. Aunque muchos siguen creyendo que hay un Dios perverso, maligno, que te castiga y que busca tu mal. ¿Cuántos aún piensan que de Dios vienen todas las cosas malas? Pero para ellos tengo solamente una recomendación. La palabra dice que de Dios debemos esperar lo bueno, lo correcto, lo excelso. Porque todo lo bueno, todo lo maravilloso, todo aquello que tiene un buen nombre, viene solamente de Dios. Muchas veces nosotros creemos ser las personas que traemos lo bueno. No, entiéndelo. Es Dios actuando a través de ti, ganando tu corazón, que te hace una persona buena y que causas el bien a las personas que te rodean y que podemos ser solamente en esa condición la gente que cambie estas circunstancias. Ahora te darás cuenta que la relación con Dios, cuando tú recibes a Jesucristo como nuestro Salvador, termina la condición en la cual nos encontrábamos como enemigos.
Sí, porque el que peca es un enemigo de Dios. Yo sé que muchos piensan que el pecado es simplemente algo que tiene que ocurrir y que Dios debe perdonar. No, el pecado es poner nuestro puño incluso golpeando el rostro de Dios. Ahora te pregunto, cuando tú haces algo así, la persona que recibe te da un abrazo y un beso de agradecimiento, ¿verdad? ¿Verdad que no? En nuestras mezquindades nosotros trabajamos así. Dios no busca tu mal, sino solamente recibirás la consecuencia de lo que has hecho. Porque alguien me dirá, ¿y por qué Dios no puede castigar? No lo va a hacer. Hasta hoy no ha castigado todavía a nadie. Muchos piensan que Dios ya hizo sus juicios y los ha castigado ya, y cada quien tiene el precio de su castigo hoy. No, 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 no. Él volverá, Jesús. En su segunda venida, Él vendrá a juzgar a las naciones. Recién. ¿Lo oyes bien? Recién. Y que su juicio será completamente justo, lo puedo garantizar. Mi vida para garantizar eso. Porque ese Dios me ha enseñado que lo más grande que Dios tiene no solo es su amor, es su justicia. Y que ambas caminan de la mano. Es por eso que Él tuvo que enviar a su Hijo a pagar el precio por nosotros, porque nosotros no podíamos pagar ese precio. Dicho de esta manera, entonces, Jesús logró la reconciliación que hoy tenemos nosotros con Dios, gracias a que Él pagó el precio de nuestros pecados. Ya no hay enemistad, no hay nada en contra de Dios contra nosotros, ni de nosotros contra Dios, gracias a la obra de Jesús. Ahora, ¿esto tiene una consecuencia? Pues claro que sí. Esa consecuencia básicamente está dado en que tenemos una nueva posición frente a Dios. Y tú me dirás, ¿cuál es? Tenemos dos versiones. La versión en donde tú quieres vivir como puedes vivir debajo de la autoridad de un padre. Es una muy linda manera de explicar en un paralelismo con Dios. Dios nuestro Padre. Amén. Y tú, ese tierno y amoroso hijo. Y cada uno de ustedes tiene un hijo, que a veces no es ni tierno ni tampoco es amoroso. ¿Cómo te llevas con él? ¿Cuántas veces te has molestado, has levantado la voz, has levantado la mano, has levantado muchas otras cosas más? ¿Puedes creer que Dios no hace nada de eso? ¿Y qué es lo que hace? Simplemente te deja observar que pronto irás cosechando conforme has sembrado. Ese es el principio que hasta hoy el hombre no quiere entender. Quiere hacer el mal, quiere quitar, codiciar, hurtar, matar, y que todas las cosas le vayan muy bien. Hasta ahí el hombre vive esa su realidad. Hoy hablamos de la contienda del hombre contra el hombre. Y existen no solamente personas, sino hasta organizaciones que buscan que tengamos desencuentros y que tengamos odios sociales, raciales, de todo tipo. Hoy incluso se quiere despertar el odio entre el hombre y la mujer a través de la lucha de género, ¿verdad? La igualdad es un derecho. Pero por favor, la igualdad no quiere decir que somos a imagen y semejanza completa. Dios nos dio una función a los varones, protección.
Y Dios les dio una función a nuestras preciosas mujeres: ternura y comprensión. Si sumamos todo eso, les hago una pregunta: ¿no podemos entender que esa es la manera de coexistir racionalmente? Nuestra nueva actitud justamente va a ese concepto. Tú como ciudadano del reino de Dios, o tú como hijo de Dios, ahora nuestro corazón tiene que expresar la bondad de nuestro Padre. Y esto es real. Díganme, ¿no es cierto que todo niño hace lo que ve hacer a su papá? Si su papá es una linda persona, ese niño aprende a ser también una linda persona. Y si es al revés, obviamente, será de esa misma manera. Entonces, esta ley, este principio, este fundamento que está dentro de eso que dice que debemos, para ser ciudadanos, nacer del agua. No busques encontrar ternura, bondad, comprensión cuando tú no lo das. Siembra para cosechar. La verdad es esa. Y si no quieres aceptar esa verdad, tendrás que someterte a todo esto que hoy es la decepción que tiene el hombre por sí mismo. Quiere vivir feliz, pero no se da cuenta que para alcanzar ese concepto de felicidad, pues no tiene que pisotear, ni pelear, ni destruir a nadie, sino a lo contrario. Si tú quieres vivir en un lecho de rosas, siembra pues las rosas, quítale las espinas y podrás disfrutar de eso que quieres vivir. Pero si no tienes rosas, te hago la pregunta: ¿quién te lo va a traer? Ah, no, lo voy a comprar. Hay muchas cosas que no se compran, ¿verdad? Compra afecto. No vas a poder hacerlo. Compra amor. Tampoco vas a poder hacerlo. El afecto y el amor se ganan cuando tú lo das. Es por eso que este cambio de posición, este cambio de actitud, va a traer también un cambio significativo, porque tu destino ha cambiado. Jesús lo dice claramente, lo repite, lo reitera, dice: el que me oye, el que oye mi palabra. Lo ha dicho, quizás lo tenemos en unas 30 veces que Jesús ha dicho esto. Y cree al que me envió, por ejemplo. O sea, tú le oyes a Jesús y entiendes el mensaje que Jesús te dice, que Él fue enviado por su Padre para salvarte. Y tú accedes a creer esto. La palabra dice que tendrás vida eterna. Hay muchos que quieren tenerlo y quieren saber la verdad. Lo van a tener. Basta de seguir creyendo que una vez que te has muerto ahí terminó todo. Que la podredumbre ha cambiado todo el afán de nuestro mundo. No. Que hay vida después de esta vida, también te digo, te lo garantizo. Pero tú eres el que decides si quieres estar al lado de Dios, con el gozo, el regocijo de su presencia, o quieres estar lejos de Dios. Esas son las dos condiciones. Hasta
Hoy el hombre no se ha dado cuenta de eso. Pero hoy es un buen día para que te des cuenta. Hoy es un buen día para decirte que aún el amor y la gracia de Dios está a tu alcance. Y a ti, amado hermano, decirte que tu nueva posición genera una nueva actitud y modificará el destino al cual habíamos sido engendrados en Adán. Estar lejos de Dios. Hoy podemos leer que esto que te estoy diciendo lo refrendó Jesús y está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. Porque has pasado de la condición en la que vivías de muerte a la nueva condición de vida. Y muchos nos hacemos la pregunta, ¿y cómo ocurre eso? Yo tengo una manera muy fácil de explicar esto y sé que se entiende de una manera sencillita, pero es el inicio de ir descubriendo lo maravilloso que Dios tiene. Primero, ¿tú creerías que un gran personaje podría entrar a tus aposentos, voy a llamar, a tu sala, cuando está ahí totalmente desarreglada, sucia, maloliente? ¿Tú le permitirías entrar? De repente eres desenfadado y me dices, sí, que entre. Pero la persona que también va a entrar va a decir, no, yo no entro en estas condiciones, porque no encuentro ese respeto, ese amor, ese cariño que me digan, quiero que entres, que pases, quiero compartir contigo. Entonces surge pues la posición sabia y correcta. Si yo quiero invitar a un personaje, lo que voy a hacer es preparar el recinto donde lo voy a recibir, lo voy a limpiar, lo voy hasta perfumar y le voy a ofrecer esas cosas que quiero ofrecerle. ¿Verdad? Y entonces la persona que va a ingresar verá, experimentará el anhelo del corazón de la persona que nos está invitando a pasar. Y entonces habrá una coinonía, una unión. Eso es. Dios no puede entrar a un lugar sucio. Primero tiene que limpiarse el lugar. Y tú dirás, ¿cómo se limpia el lugar? Y la respuesta es con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que lava y limpia, que transforma, que regenera, que hace todo el cambio para que Dios pueda venir a ti. No es que tú vas a ir a Él, Dios va a venir a ti. Y justo la salvación se entiende de esa manera, en que lavado por el sacrificio de Jesús, cuando Él te permite ver y el Espíritu Santo te enseña a creer, entonces viene el Espíritu Santo en ti y mora. Porque la palabra dice, ¿o ignoráis que vosotros sois templos del Espíritu de Dios? Y es tiempo de no ignorar. Conócelo. Si no eres aún de Dios, hay que cumplir. No es un protocolo, no es una liturgia. Es una condición, es una posición y es una actitud y que finalmente tendrá un resultado. Básicamente entonces, el ser una nueva criatura establece que la presencia de Dios está en ti.
Yo amo a mis hermanos por lo que ellos son. No. Yo amo a mis hermanos porque en ellos está Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Entonces mi amor hacia Dios establece el amor hacia mi hermano. Ahora entiendes la unión que también se expresa en términos de familia. ¿Cómo yo me siento hermano de alguien? Porque yo y ese alguien que es mi hermano, pues hemos venido del mismo padre y de la misma madre, ¿verdad? Entonces nuestra hermandad no es discutible. Eso es ser una nueva criatura. Eso es volver a nacer de nuevo. Terminemos realmente sabiendo que nuestro destino está garantizado en las manos de Dios. Sé que muchos quieren resolver sus problemas y te digo, haces bien. Pero ve con la persona que tiene que ayudarte, o mejor, guiarte y dirigirte en las cosas que tienes que hacer para que las cosas te vayan bien. ¿Verdad que no puedo yo llevar mi vehículo que es Volkswagen a una concesionaria de, por decirte, Mitsubishi? Y le diga, a ustedes que son los especialistas, resuelvan el problema de mi carro. Ellos te dirán rápidamente, disculpe, nosotros nos especializamos en los vehículos Mitsubishi. Lo que usted necesita es ir a la concesionaria donde ellos se especializan del vehículo que usted dispone, un Volkswagen. ¿Dónde iremos? Sino aquel de quien vinimos, de aquel a quien le pertenecemos. ¿Quién puede arreglar tu vida? ¿El sillón del psicólogo, del terapeuta o de alguna organización filosófica trascendental? ¿O tenemos que ir a Dios? Bien, puedes identificar en este momento si tu condición es de que has nacido de nuevo. Bienaventurado seas si así es. Y si aún no te ha sucedido esto, yo te hago esta otra pregunta. ¿Qué te impide? ¿Cuál es tu oposición para recibir la bendición gratuita de ser lavado y limpiado por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo? Y estés en condiciones de volver a nacer para ser un hijo de Dios. ¿Qué te impide? ¿Que eres una persona demasiado inteligente que no puedes aceptar estas cosas? ¿O que tu alto nivel y tu investidura académica, social, política, militar es una oposición que no te permite? Reflexiona, amigo. Reflexiona, amado. No hay causas ni razones para alejarnos de Dios. Tú y yo somos como ese vehículo que está dañado. Tenemos que ir a aquel que nos fabricó, aquel que nos hizo, aquel que hizo que tú seas lo que eres. Él es el único que puede, a través de lo que Él toque y haga contigo, cambiar tu realidad de una persona dañada a una persona gozosa, útil, hacedora de bien y alguien que sigue adelante. Por eso, estas palabras van a todos aquellos que han nacido de nuevo. Aprendan a confiar en Dios, de tener esa seguridad de que Él está a tu cuidado.
Segundo, de que Él es el que va a guiar tu cambio, tu transformación. Y Él te asume a ti. En la perspectiva de papá, como tu padre. En la perspectiva de una sociedad, como tu rey y tu señor. Termino solo diciéndote, humíllate en la presencia de tu Dios, porque allí encontrarás toda la bendición que tú necesitas. Eso es lo que toda nueva criatura hace para recibir las bendiciones y la bondad de ese Dios todopoderoso, tierno y amoroso. Que el Señor te bendiga, que te abra los ojos para que de esta manera puedas ver esta realidad. El reino no es un cuento, es una realidad. Y qué hermoso si dejas que el Espíritu Santo te convenza y puedas saber que tienes un lugar en el reino de Dios. No te detengas, amigo. No te detengas, hermano. Sigamos en la preciosa obra de nuestro precioso Dios, de nuestro amoroso Padre, a quien Él sea toda gloria y toda honra. Gracias por estar aquí con nosotros y haber meditado en esta preciosa palabra. Realmente es bueno y agradable. A nombre de la familia pastoral, de la comunidad carismática Voz Cristiana, reciban el saludo más grande, ese saludo fervoroso de saber que podemos confiar en Dios. Así también a ustedes, mis amados amigos, que se dan el tiempo de escuchar, que sean bendecidos y que esta palabra, cual agua, empiece a lavar vuestros corazones, porque hay un futuro hermoso. Que Dios me los bendiga. Y estaremos el próximo domingo, si Dios lo permite. Que tengan un buen año en términos del gobierno de nuestro país, que tengamos prosperidad y que también iniciemos una nueva semana para alcanzar las metas, esas metas que tú y yo tenemos. Y que la gracia de Dios esté siempre con nosotros. Que el Señor nos bendiga. Un gran abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Los amamos mucho. Bendiciones.